Marisol Pérez Tello, lo ha explicado Alberto Bengolea hace muy poco tiempo en el programa de Jaime Altaos, los hemos visto declarar a todos ustedes, pero ha sorprendido el giro, ¿no es cierto? Hasta horas, durante la mañana ustedes decían que no, que el gabinete no les había dado gestos reales de querer frenar una supuesta interferencia o real interferencia en Nadine Heredia. Pero luego cambiaron y por supuesto les han dicho que sí, no sé tanto. Han hecho acuerdos, en fin. ¿Cuál es la verdad de la... Bueno, yo voy a contar un poco lo que pasó y los hechos según las horas en las que eso se fueron dando. Nosotros, y eso Marta no me va a dejar mentir, coincidimos el día viernes en una votación institucional. Por primera vez, digamos, desde los 2 años y medio que yo estuve en el Congreso, nos pusimos de acuerdo en aquello que teníamos en común. Además de eso, cada quien tenía agendas legítimas, distintas. Pero lo que teníamos en común todas las bancadas de la oposición, excepto Perú Posible, que además siempre ha fungido de la mano con Gana Perú, con lo cual no había sorpresa, era la demanda de institucionalidad, de respeto a la institucionalidad. Y eso se manifestaba, digamos, en su esfera más grave, en la conducta de la señora Nadine, pero en el séquito en el que se convertían todos los que estaban alrededor de ella, desde la bancada, con mucho respeto, dicho esto, sin la intención de ofender a nadie en particular, pero sí este séquito que de alguna manera aceptaba en silencio, excepto la vicepresidenta Marisol Espinosa y los ministros que de alguna manera fungían de una comparsa. En eso había coincidencia en todos. Además de eso, nosotros hacíamos algunas demandas que tenían que ver con la conducta ya de gobierno. Nosotros no criticábamos al gabinete en su conjunto. Hay algunos ministros que considero que tienen que asumir responsabilidad claramente, por ejemplo el ministro Cateriano en el tema de pago de sueldos a Ollanta Humala, y eso no dudo que será motivo de una interpelación y una censura de ser el caso. Pero la crítica al gabinete en su conjunto era esa: demanda de institucionalidad, defensa de la democracia, libertad de expresión en Venezuela, asumir responsabilidad política, y el ejemplo era Cateriano, pero podrían haber otros más, y el tema, por ejemplo, del sueldo mínimo. Ya, pero después la demanda que nosotros hicimos el viernes, te termino de explicar, fue: vamos a votar todos en blanco. Pudimos haber en ese momento votado en rojo y abstenciones, y lo que dijimos es: demos un mensaje. Ahora, algunos escucharon el mensaje, otros no lo escucharon, y esperemos en los próximos días, veremos qué tan claro ha sido este mensaje. Pero lo que dijeron después, primero habló Bedoya, luego Bengolea, en fin, y todos ustedes dijeron que les bastaba y se dan por satisfechos con el papel, con el documento, con el comunicado que había dado. Con una manifestación clara, con un gesto que pusiera en evidencia la conciencia de que había una intromisión que no era admisible, que eso no significaba que nosotros avaláramos el gobierno. Nosotros hemos sido muy críticos y seguiremos siendo críticos. O sea, nosotros somos oposición. O sea, no les han dado un cheque en blanco. Ah, por supuesto que no. Pero no han hecho acuerdos con la CONFIEP y no están negociando me parece además que lo que hizo CONFIEP es inaceptable, porque no se trata de garantizar solamente el aspecto económico, se trata de garantizar la vida institucional del país. Lo que nosotros hicimos fue esperar que el ministro Cornejo hiciera las declaraciones que no eran nosotros, que habían demandado toda la fuerza de oposición, y que fuera un diálogo que en nuestro caso sí se dio. Él nos invitó a conversar el fin de semana, nosotros le dijimos que no había nada que conversar, que en realidad lo que pedíamos era un pedido público, institucionalidad. Por eso se dan por satisfechos. No, el día sábado, el día domingo él ha tenido 2 entrevistas, el día lunes en la mañana una más, y cuando nos preguntaron si nos habían de alguna manera logrado satisfacer todas las entrevistas que le había dado, dijimos claro y fuerte: no. ¿Y por qué no, Milagros? Porque él decía: no hay intromisión y no ha habido intromisión, con lo cual, bueno, eso es si mentira, no te dabas pues, ¿no? cuenta que no había habido, claro, entonces lo que venía iba a ser más de lo mismo. En la reunión que tuvimos con él a las 11:30 de la mañana, que fue además pública, nosotros dijimos estamos yendo a reunirnos con él por una invitación, y estuvo además presente la vicepresidenta Marisol Espinosa, cosa que para nosotros, que es un aval, porque Marisol siempre ha sido muy firme al enfrentar algunas posiciones del Ejecutivo que nosotros consideramos que eran muy graves. Y lo que le dijimos fue: si tú consideras que no ha habido intromisión, entonces va a seguir la misma conducta que nosotros no aceptamos. Entonces, o deslinda claramente de esa intromisión y confiaremos en su palabra, o simplemente vamos a tener que abstenernos o votar en contra. Ok, entonces ustedes parten de esta confianza al informe, bueno, de la palabra, documento, porque él puso por escrito, y además meridianamente claro, que él arranca de un deslinde. Pero además de marcar la cancha. Sí, rayamos la cancha en el Ejecutivo. Y enfatizar que no aceptará interferencias. Eso no significa, Milagros, que no vayamos a fiscalizar. Eso no significa que no vayamos a interpelar
y a cuestionar las cosas que hemos cuestionado. ¿Eso no significa que van a tener un ministro de las tiendas del PPC? No, por supuesto que de ninguna manera, No de ninguna manera. Okay. Eso, lamentablemente yo puedo decir lo que quiera, pero la historia y la política demuestra quién es quién con el tiempo. No hay otra forma. Vamos a ver, el tiempo se creo encargará. que además es legítimo que la gente diga por qué, pero yo puedo asegurar hoy, y el tiempo nos dará la razón, que nosotros no solo no hemos pedido nada, sino que no condicionamos un apoyo que, ojo, no es al gobierno, es a la gobernabilidad. Perfecto. Y no es a todo el gabinete, es al gabinete en su conjunto con salvaguardando nuestro derecho a interpelar y censurar, de ser el caso, si tenemos los votos, a los ministros cuya conducta no aceptamos. ¿Ustedes creen que Humala está en un periodo de negación o ama tanto a su esposa que, claro, es incapaz? Imagino pues que si él sale y dice algo también en la casa, ¿cómo se soluciona el tema? O sea, yo también me pongo en la posición de ambos. Es una pareja que se quiere muchísimo, ¿no es cierto? Lo han demostrado en estos 2 años. Pero, entonces, ¿a ustedes sí creen y les basta este documento y creen que está bien darle una oportunidad real, el beneficio de la duda, al señor Cornejo? Bueno, cada quien le da el valor a la palabra en función del valor que tiene la propia. Nosotros esperamos que él no esté mintiendo, pero además de este compromiso que él ha puesto por escrito, porque nosotros le dijimos, no nos queda claro, has tenido 3 declaraciones en la misma línea, lamentablemente, que tiene Teófilo hoy, que es una línea de, no voy a aceptar interferencias, pero no las he aceptado. Pero es que si el 67 o creo que el 70% del país te dice, hay interferencia, entonces tendrías que evaluar qué cosa estás haciendo mal. Y creo que no tienen capacidad de corregirse fraternalmente, porque lejos de haber aprendido una lección, por lo menos, y estoy hablando ahora de lo que siento de las declaraciones post, lo que hay es una sensación de que no se ha ganado nada. La actitud, y hablo del PPC y APP, ha sido una actitud de responsabilidad que no significa que el fujimorismo no lo sea. Ellos han mantenido una posición que han tenido siempre. O sea, no es una cosa nueva. Y tampoco significa que al votar en contra seas un irresponsable, porque es la forma como votó el nacionalismo toda la vida el quinquenio pasado. O sea, entonces, para mí son posiciones absolutamente respetables todas. En su opinión, el nacionalismo no la ve. Espero que la vea. Yo espero además que el gabinete la vea. Creo que la bancada hace mucho tiempo ha dejado de ser un soporte, en muchos casos, para convertirse en un problema. Porque cuando se buscan diálogos, sale uno de los congresistas y entonces comienza a insultar al frente como si los pecados del otro convirtieran los suyos en una cosa que no existe. Claro, vamos a darle el paso, Pero yo quiero terminar con esto, por favor, porque me va a servir para sustentar la posición del PPC-APP. El premier hoy, cuando nosotros le dijimos, oye, a ver un ratito, se trata de varios temas, asumió algunos compromisos que ha puesto públicos en el tema fundamental, que es el tema de la no interferencia. Pero ¿cómo se materializa eso? Porque no es solo un dicho. Claro, ¿cómo? Primero, en que van a ocupar los espacios que no han ocupado. Porque desde que Lerner salió a decir a los ministros que no hablen de filosofía, no sé qué cosa les dijo, ninguno más habló. Y no se trata aquí que no respondan políticamente por cosas por las cuales, por ejemplo, la ministra de la Mujer hoy, con el tema del niño en la parada, tienen que responder y tienen que responder inmediatamente. O sea, por ejemplo, ellos han prometido mayor participación, lo dice en su comunicado. Mayor participación, pero además que se asuma responsabilidad política donde tenga que asumirse. Por ejemplo, en el tema de Cateriano, con el pago al señor Antauro Humala. Y finalmente, él señaló que iba a aclarar las dudas que habían surgido el último viernes en torno a las acusaciones del congresista Héctor Andrés, que son muy graves. Serias. Y que necesitan, por supuesto, ser aclaradas a la verdad. ¿Ustedes pidieron cabezas? No. O sea, ¿quieren que se cambie algún ministerio? Pero no es de ahora, ¿no? No, ya, pero digamos, en este gabinete, ¿qué ministros Pero nosotros hemos considerado que el señor Cateriano debía irse hace mucho tiempo, y me parece que ya este tema de Antauro no acepta ningún análisis. Bueno, pero ahora está más sólido que nunca. Puede haberse responsabilizado. ¿Está más sólido para quién? Para ellos. Pero si la oposición vuelve a juntarse en esto, una censura pasa sin ningún problema. O sea, un momentito, acá solidez individual no existe ninguna, y ni siquiera el gabinete en su conjunto. O sea, que Fabri no cante victoria. Lo que le va a dar que Fabri vaya a cantar a otro lugar. Acá estamos administrando un país que está intentando construir una democracia, respetándonos entre nosotros y diciéndole las cosas como nosotros queremos que debemos decirle. La señora Nadine tiene que aprender que si quiere, ella pedía sacrificios por el país, que empiece a hacerlos ella primero. Minutos finales del programa, es el turno de Marisol Perestello. Yo les agradezco además por este ejercicio democrático que hacemos. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo este gabinete está magullado? Bueno, Marta acaba de decir que prácticamente ni ha salido de cuidados intensivos. El señor Gamarra piensa otra cosa. ¿Cuál es su reflexión, Marisol? Bueno, yo creo que hay cosas que arreglar. Creo que primero los ministros tienen que asumir responsabilidad política. Y en el tema de Cateriano hay una responsabilidad concreta en el caso de Ollanta Humala, en el caso de Antauro Humala, en el que se le han pagado 70.000 soles y señala la ley en el artículo 23 y 38
que el responsable a autorizar una conciliación es el titular del pliego. Entonces se puede librar de responsabilidad administrativa por una carta que mandó el comandante general y porque lo votaron, pero la responsabilidad política la tiene que asumir alguien. Bueno, y ahora Antauro ha dicho que no debe devolver nada. Y eso es algo que tiene que, y eso es algo que duele, porque mientras eso sucede, también sucede que la esposa, la viuda de Valer, todavía no recibe su pensión y ha tenido que judicializarla para poder cobrarla. Y así, personas que están cobrando su pensión de jubilación, hombres y mujeres que pelearon contra el terrorismo y tienen una pensión, sus hijas, sus viudas, o ellas mismas porque quedaron cuadraplégicas y el Estado, después de judicializarlo, no se los paga. Eso es una barbaridad y es inaceptable y por eso tienen que responder. Pero eso, digamos, en un tema específicamente político, un ministro concreto que tenemos el derecho de interpelarlo y de censurarlo. ¿Y qué hacemos con las denuncias que caen sobre Cornejo? Pero lo primero que tiene que hacer es aclarar, el más interesado en definir ese tema tiene que ser el señor Cornejo y en los próximos días, para que eso le permita, le dé un aire y pueda sostener este gabinete el tiempo suficiente como para que demuestren que han aprendido la lección. Porque lo más terrible sería que todo este esfuerzo no le sirviera de aire al gobierno. Y el gobierno debiera saber que para eso hay ministros que son fusibles. Y cuando su presencia perturba el ejercicio de un gobierno, deben de salir. Cuando uno privilegia la amistad o le entrega una flor a su esposa a nombre de la nación, sin darse cuenta que con eso lo que hace es complicar el ejercicio de gobierno, lo que hacemos es ponernos todos en riesgo. Y sobre seguridad sí quiero decir algunas cosas, Milagros, porque yo tengo muy clara el primer mensaje de la Nación del presidente Ollanta Humala, en el que dijo, refiriéndose al pasado, hay 30 años de fracasos. Eso fue hace 2 años, así que hay que decirle, actualízate de 33. Y lo segundo que dijo es, el tema de la seguridad no es un tema de la policía. Y sin embargo, año a año, el único reporte de éxito que hace cada ministro que va a anunciar una nueva actividad o el informe del presidente Ollanta Humala en términos de seguridad es cuántas pistolitas han comprado, cuando el crimen organizado las duplica, los triplica en calidad y en cantidad, cuántas comisarías han montado y nunca las terminan de montar bien, y cuánto es que le van a aumentar el sueldo y el 2 por 1 y que van a eliminar el 24 por 24. Para el 2016. Pero el 24 por 24 lo eliminan y no lo compensan, con la cual la policía, que ya está mal pagada, maltratada, las ONGs, hay muchas ONGs que tienen que ayudar a los policías para las medicinas, porque en el hospital de policía no hay. Y el bloqueo de los penales dice que es para el 30 de junio. Pero además quiere que 3 penales. El penal de Quito se cayó hace 2 años y medio y todavía no lo reconstruyen, porque como esa es la prueba de que hubo una trafa, entonces no pueden reconstruir la pared, los presos no se escapan por pena, creo. Después el penal de Satipo lo ha tomado el constructor. El constructor le robó el estado al penal. El penal de Ica, que acaban de terminar de inaugurar, no tiene agua y luz, porque el que le dijo que iba a tener agua y luz no terminó a tiempo. ¿De qué estamos hablando, pues? O sea, ¿al presidente no le interesa la inseguridad? Sí, yo no sé si no le interesa o no sabe cómo empezar a resolverlo, pero que se preocupe menos en calificar a la oposición que está acá para decirle bien tu trabajo y no para aplaudirle como foca, y que se preocupe más por trabajar y que cuente con nosotros. O sea, ¿tú crees que se invita a Keiko Fujimori o que invita al Fujimorismo o invita al aprismo? ¿No van a ir?